Velorio acá. Bien, buenos días, jóvenes. Buen día. Buen día, ingeniera. Buen día, ingeniera. Buenos días. Bien, justamente yo quería pedirles un minuto de silencio, pero ya ustedes me lo dieron, ¿no? Bueno, lamentablemente la carrera ha perdido un buen profesional. La pandemia se ha llevado otro colega. No sé si ustedes lo conocían, al ingeniero Lucio Mercado. ¿Alguien de ustedes lo conocía? ¿Nadie? ¿No lo conocía nadie de ustedes? Ingeniero civil de la facultad. Bueno, creo que nadie lo conocía, pero era un buen profesional, excelente profesional, excelente docente de la carrera. Trabajé bastante tiempo con él, trabajamos juntos. Entonces, realmente estoy muy apenada, muy triste por su deceso. Lamentablemente, la pandemia se lleva a otro gran amigo, otro gran colega, otro colega de la facultad, ¿no? Así que jóvenes, a cuidarse, cuiden a sus seres queridos, porque ahora esto de la pandemia está incontrolable, ¿cierto? Bien. Bueno, me van a disculpar que empiece la clase así, pero realmente estoy muy triste, estoy muy dolida. Un gran amigo, un gran colega que se nos fue, que se nos adelantó, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar, por favor, la clase. Les pasé el práctico. ¿Han visto? Sí. Bien. Entonces, vamos a avanzar ahora en la otra unidad. Vamos a conectarnos un ratito. Bien, jóvenes. Entonces, vamos a empezar. Voy a buscar, por favor, el archivo.
Bien. ¿Estamos ahí? Bien, estática de los fluidos. Hemos visto que cuando estamos hablando de... Por favor, sus micrófonos, por favor, jóvenes, algunos de ustedes. ¿Ya? Hemos visto que cuando hemos clasificado la hidráulica, vamos a ver dos grandes ramas que se llaman la hidrostática y la hidrodinámica. Entonces, amén de lo que ya hemos visto, hemos avanzado las propiedades y las clasificaciones de los fluidos. Entonces, ahora vamos a entrar de lleno a lo que se llama la estática de los fluidos o la hidrostática. ¿Ya? Bien, acá hemos puesto, dice, uno de los objetivos específicos, dotar de capacidades para determinar algo importante, la distribución de presiones en los fluidos. Algo que nos va a llevar un tiempito, que es lo que se llama la distribución de presiones. Vamos a encontrar justamente todo lo que es presiones en los fluidos, ¿no? ¿Cómo calculamos esas presiones? ¿Ya? Esta unidad la he separado en 2A, 2B. ¿Ya? En la 2A vamos a ver solamente presiones, ¿ya? De las diferentes formas, ¿ya? Y en la unidad 2B le voy a poner las fuerzas hidrostáticas sobre superficies planas y curvas, ¿ya? Y luego vamos a tener la distribución de las presiones en los fluidos estáticos y sólidos rígidos, ¿ya? Pero más que todo es esto en el 2B y esto en el 2A. Entonces, en ese contenido, nosotros vamos a ver que tenemos un teorema muy importante que es la ley de Pascal, el teorema de Pascal y la ley de Stevin, ¿ya? Eso me da para que yo pueda encontrar la presión en un punto cualquiera en el fluido. Bien, vamos a ver la ecuación fundamental de la estática y vamos a ver las unidades y cómo yo puedo medir esas presiones, ¿ya? Vamos a ver que tenemos presiones absolutas y presiones manométricas, ¿ya? ¿Qué es un manómetro? Vamos a ver que un manómetro es un artefacto que me permite medir presiones, ¿ya? Barómetro también me permite medir presiones, que es un piezómetro. Y hay una montonera de nombres, justamente uno de los prácticos que les voy a dar es que ustedes me cuenten qué diferencia hay entre un piezómetro, un manómetro, cuáles son los manómetros, para qué sirven. Y hay muchos tipos de manómetros, muchos tipos de manómetros, ¿ya? Entonces, como ustedes ven, la unidad 4 vamos a tener fuerzas líquidas sobre áreas planas, superficies curvas y cálculos en pequeños muros de contención o diques, ¿no? Ese cálculo de pequeños muros de contención es algo que nosotros vamos siempre a aplicar si queremos calcular, por ejemplo, una piscina, una represa. Entonces, lo que nosotros vamos a ver aquí es el cálculo mediante de presiones, ¿ya? Para nosotros es importante presión, porque cuando nosotros encontramos la presión podemos encontrar una fuerza. Presión igual a fuerza sobre una área determinada, ¿cierto? Entonces, normalmente cuando nosotros hacemos un equilibrio estático, estamos hablando de fuerzas de equilibrio, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de presiones, también estamos hablando de fuerza, porque presión es igual a fuerza sobre un área, ¿de acuerdo? Bien, entonces aquí hay una pequeña aplicación que nosotros vamos a para poder calcular muros de contención. Los muros de contención, como ustedes saben, son presas, puede ser una tina, una piscina, etcétera, ¿no? Entonces nosotros ahí podemos aplicar directamente estos conocimientos previos para poder seguir con nuestra planificación, ¿cierto?
para nuestro cálculo. Bien, cuando yo digo estática de los fluidos, la estática de los fluidos es la parte de la hidráulica que estudia el comportamiento de un fluido cuando no hay desplazamiento entre sus partículas. Quiere decir que siempre el líquido está estático. El líquido está estático, ¿no? Cuando está estático no hay desplazamiento entre sus partículas, ¿no? Por lo que las fuerzas tangenciales son nulas. Algo importante que nosotros siempre vamos a tener, que las fuerzas tangenciales en un fluido estático siempre va a ser nula, ¿ya? Como yo les decía, lo más importante para nosotros es poder determinar esta fuerza. Por ejemplo, si yo quiero diseñar una piscina, pues yo tengo que calcular la fuerza que ejerce sobre un área dada, ¿no? Sobre una pared de la piscina. Entonces, pero esa fuerza, por supuesto, es debida a la presión, ¿no? Entonces dice, es importante recordar primero, para que la presión ejerza una fuerza requiere de una superficie. ¿Por qué? Volvemos a repetir, presión es igual a fuerza sobre área. ¿Ya? La fuerza de presión actúa perpendicularmente a la superficie. ¿Qué significa? Si nosotros tenemos aquí una pared, ¿ya? Una pared que es mi piscina, vamos a ver de que la fuerza va a actuar siempre en forma perpendicular a esta área de aquí. Va a ser perpendicular siempre a esa área que nosotros estamos remarcando, ¿ya? Entonces, por eso dice, la fuerza siempre actúa en forma perpendicular a la superficie, ¿ya? La fuerza tiene magnitud y dirección, es decir, la fuerza que está actuando perpendicularmente a una superficie puede descomponerse en sus componentes, bueno, aquí en sus tres componentes, ¿no? Una composición vertical, una composición horizontal, ¿cierto? Bien, pero esto, fíjense que aquí, en este caso de esta pared de acá, no necesitamos descomponerla porque prácticamente tenemos una superficie plana, ¿no? Área, aquí tenemos un área plana. Pero vamos a ver que cuando yo tengo una superficie curva, por ejemplo, yo voy a tener una compuerta aquí. Una superficie curva, digamos, supóngase que su curva aquí es esta, de la superficie. Espérense un ratito, vamos a dibujarlo más bonito. ¿Ya? Supóngase que aquí tengo una pared y aquí tengo una compuerta curva. Es vertical y aquí está la compuerta. ¿Ya? Fíjense, cuando estamos hablando, si este es el líquido, ¿ya? La fuerza dice, actúa en forma siempre perpendicular, ¿no? Que quiere decir que yo voy a tener una fuerza aquí. Si yo estoy considerando ese punto, voy a tener una fuerza perpendicular. Por eso dice, actúa en forma perpendicular a la superficie, ¿no? Pero como esta es una superficie curva, ya no es una superficie plana, entonces esa fuerza yo la tengo que descomponer en una fuerza vertical y en una fuerza horizontal, ¿ya? Es así que nosotros podemos sacar la fuerza horizontal, que más adelante le vamos a llamar fuerza hidrostática, y esta va a ser debido al peso del líquido que nosotros vamos a encontrar la fuerza vertical. Y en base a que nosotros encontremos la fuerza horizontal y vertical, aquí vamos a tener una fuerza resultante que actúa sobre ese punto de esa parte curva de esa compuerta. Por eso se dice que la superficie puede descomponerse en tres componentes, una composición vertical y puede ser dos composiciones horizontales, porque cuando nosotros vemos que este empuje horizontal de aquí, ¿por qué dice dos empujes horizontales? ¿Ya? Esto es debido al líquido, pero también aquí puede haber una fuerza horizontal
debida al material, por ejemplo, ¿ya? Supóngase de que esa, como aquí detrás esté con un cierto material, una tierra, un agregado, qué sé yo, entonces va a haber una fuerza que va a contrarrestar. Pero si está libre, si no hay esa fuerza de contrapeso horizontal, si está libre, perdón, ya lo borré todo, ¿ya? Si está libre, quiere decir de que esta de acá no va a haber, entonces simplemente va a ser esta fuerza horizontal de acá, ¿ya? Bien, a eso se refiere cuando yo dice una componente vertical y dos componentes horizontales. Falta saber si están las dos componentes horizontales o solamente hay una fuerza horizontal que se llama fuerza horizontal hidrostática, ¿ya? Bien, entonces por eso se lo enmarqué aquí, porque las fuerzas que vamos a ver debido a la presión serían esas, ¿ya? Bien. Dice, en los líquidos en reposo no existen esfuerzos cortantes, solo existen fuerzas normales a la presión, ¿ya? Como les decía, les vuelvo a explicar, si yo tengo un área acá, esta fuerza va a ser fuerza normal de presión, ¿ya? No existe fuerza cortante, porque aquí no me permite, digamos, que haya un corte, digamos, ¿no? Por eso dice, ustedes saben de isostática que nosotros podemos encontrar fuerzas normales y fuerzas cortantes, ¿cierto? Y momentos, ¿ya? En este caso, los esfuerzos cortantes son nulos, no existen. Lo único que yo voy a considerar aquí son fuerzas normales de presión, ¿ya? La presión de un fluido se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y actúa en forma normal a cualquier superficie. Bueno, esto de normal ya lo repetimos desde ahí de arriba, ¿ya? Entonces, fíjense, si yo tengo aquí una pared vertical, póngase, aquí tengo yo un líquido, gama de líquido, un líquido cualquiera, ¿ya? Cuando yo quiero encontrar aquí en este punto P, ¿ya? ¿Qué sucede aquí en ese punto P? Vamos a decir que la presión que ejerce sobre ese punto P es la misma en todas las direcciones, ¿ya? Se transmite con igual intensidad en todas las direcciones. Bueno, puede ser aquí hacia afuera, no hay problema, ¿no ven? ¿Ya? Se transmite con igual intensidad. La intensidad de esa fuerza es la misma, ¿ya? Por eso que lo único que nos interesa para encontrar la presión en ese punto sería esta profundidad H, ¿ya? Porque vamos a ver de que esa presión varía dependiendo de la altura. Por ejemplo, si yo estoy aquí a una presión atmosférica tanto en Santa Cruz, cuando yo me vaya a La Paz, ¿voy a tener mayor presión o menor presión? ¿Qué dicen ustedes? A ver, por favor, quiero comentarios. Porque, como nosotros vemos, la presión varía con respecto a la altura, ¿ya? Varía con respecto a la altura, ¿ya? Y es por eso que nosotros aquí vamos a considerar una presión atmosférica, ¿ya? Entonces, si yo tengo ahí sobre el nivel una presión atmosférica, entonces yo puedo encontrar la presión a esta profundidad H. O si yo tengo la presión atmosférica, si yo me elevo hacia arriba, bueno, voy a tener una presión negativa, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que nosotros decimos que
las presiones varían con respecto a la altura, ¿ya? Bien, aquí me dice, los esfuerzos normales de presión son importantes en hidráulica aplicada. Nos permite diseñar estructuras y es necesario el cálculo de esa magnitud de la fuerza, de un esfuerzo, de la fuerza, y la posición de esta fuerza, ¿ya? Por lo general, cuando estamos haciendo diseños de este tipo, normalmente lo que nosotros pretendemos encontrar son las fuerzas normales de presión, ¿ya? Bien. Dice, la intensidad media de la presión se define como la fuerza ejercida sobre una unidad de área. Por eso es que nosotros dijimos hace rato que presión es igual a fuerza sobre área. Tenemos las unidades de Newton sobre metros cuadrados. Bien, ¿alguien me puede decir cuáles son las unidades de presión? PSI. ¿Cuáles son las unidades de presión? La unidad más importante de presión. Pascal. El pascal. ¿Y un pascal a qué es igual? Newton sobre metro cuadrado. Newton sobre metros cuadrados. Es decir, que directamente esto es un pascal, ¿no ven? Un pascal, ¿ya? Que son las unidades de presión. ¿Qué otras unidades de presión, a ver, me pueden decir ustedes? ¿Qué otras unidades de presión podríamos tener? No lo tengo aquí a mano. Milímetros de mercurio. ¿Ah? Dinas. Milímetros de mercurio. Ya. Pero cuando yo le digo milímetros de mercurio, a ver, cuando yo estoy haciendo que presión es igual a fuerza sobre área, o en todo caso presión es igual a gamma por H, vamos a ver qué es gamma de líquido por H. Entonces, yo esa presión la puedo dar como milímetros de líquido, ¿ya? También puedo darla como milímetros de mercurio, milímetros de agua, o metros de agua, pie de agua, qué sé yo. Cuando a mí me dan 100 metros, milímetros o metros o pie de mercurio, por ejemplo, ¿ya? ¿Usted puede encontrar su presión? Si yo, por ejemplo, le digo H es igual a 10 milímetros de mercurio, ¿ya? Bien, ¿cuál va a ser la presión acá? ¿Cómo podemos encontrar la presión ahí? ¿No? Porque fíjense, del mercurio. Este 10 milímetros es un referente de la presión ya, ¿ya? Entonces usted me dice presión es igual al gamma del mercurio por el H, ¿cierto? Presión, el gamma es el DR del mercurio por el gamma del agua. Entonces presión es igual a 13,54 creo, por 9,81. Bueno, y esto lo convierto a metros cuadrados, ¿cierto? A metros, ¿ya? Por 10 sobre 1000, ¿no ven? ¿Sí? Entonces, de esa forma ya usted tiene una unidad, digamos, de kilonewton sobre metros cuadrados, ¿ya? O de newton sobre metros cuadrados, ¿no? Pero en el sistema inglés, ¿qué otra unidad tenían para poder hablar de presión? PSI. El PSI. PSI, bares. Ya, Atmósfera.
El PSI, ¿a qué es igual un PSI? El PSI es igual a libras sobre pulgadas al cuadrado. Libras fuerza sobre pulgadas cuadradas. Pulgada al cuadrado, ¿cierto? Que es otra unidad de presión. Bien, perfecto. Entonces dice, la presión real que se encuentra en una posición dada se llama presión absoluta. Hay un término más acá, presión absoluta. Y se mide en relación al vacío absoluto, es decir, presión absoluta, es decir, cuando no hay otra presión más que la que yo estoy midiendo. La mayoría de los instrumentos para poder medir presión se calibran para que den un valor de 0 en la presión atmosférica. ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo tengo algunos manómetros básicos. ¿Ya? Ahora, voy a ver que aquí lo que me van a medir esto de acá, qué tipo de presión es la que me van a medir este aparato o estos aparatos de acá. ¿Ya? Se llama presión manométrica, porque son manómetros, ¿cierto? Entonces lo que me mide este aparato es una presión manométrica, por eso se llama manómetro. Y cuando usted me da la presión manométrica, como referencia vamos a tener que la presión atmosférica es 0. Ya usted se consideró para medir esa presión manométrica, la presión atmosférica la puso como 0. Por eso dice, se calibran para que dé 0 como presión manométrica, ¿no? Como presión 0 en la atmósfera. ¿Por qué? Cuando yo digo, voy a hablar de dos tipos de presiones, una presión absoluta, ¿ya? Voy a tener una presión atmosférica y voy a tener una presión manométrica. ¿Serán diferentes esas presiones? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Sí, son diferentes. La presión atmosférica es la que usted está viviendo aquí, en la Tierra, ¿cierto? En la atmósfera. Es la presión que me da la atmósfera, ¿ya? Pero por eso es que aquí en la superficie les dicen presión atmosférica, ¿ya? Pero si usted está nadando en un líquido, aquí, ¿cómo le llamaría esta presión de aquí? ¿Cómo le llamaría esa presión de ahí? Supuestamente usted no la mide con el manómetro, pero sí se la puede calcular. ¿Sí? Se la puede calcular. ¿Cómo le llamaría esa presión ahí en ese punto, cuando usted está aquí sumergida en el agua y está en este punto de aquí? Hidrostática. Hidrostática, ¿no? Presión manométrica, presión hidrostática. Ya. Yo, ahora que usted me dijo presión hidrostática, ¿la presión hidrostática es igual a la presión manométrica? ¿O son diferentes? Son la misma. Son la misma, ¿no? O sea, es presión, para nosotros es presión, simplemente es presión. La única diferencia es que yo tengo que es una presión atmosférica porque yo la estoy tomando sobre la superficie de mi líquido, ¿ya? Si este es el líquido con un gamma cualquiera, entonces la presión atmosférica simplemente la diferencia está en que yo la mido aquí, ¿ya? La mido ahí, ¿ya? Por eso
cuando yo estoy aquí, yo voy a decir presión igual a 0. Normalmente en todos los ejemplos que vamos a hacer, yo voy a considerar presión 0. Pero ¿a qué me refiero esa presión 0 ahí en la superficie? La presión atmosférica. No. La presión igual a 0, me he dicho ahí, en la superficie del líquido. Siempre voy a considerar en una superficie que está abierta a la atmósfera, ¿ya? Esa presión 0 es la presión hidrostática, ¿ya? O presión manométrica. La única diferencia es que cuando yo digo presión manométrica es porque yo estoy utilizando un artefacto como el que vemos aquí o vemos acá. Por eso es que me dice presión manométrica, ¿ya? Pero fíjense, la presión hidrostática y la presión manométrica vienen a ser prácticamente la misma. Hablo solamente de presión, nada más. ¿Ya? Presión hidrostática, presión manométrica, para mí es simplemente presión, ¿ya? Y esa presión es cuando yo estoy considerando que la presión sobre la superficie es nula, ¿ya? Entonces, vamos a ver después. Por eso es que nosotros vamos a ver que hay una presión absoluta que sería igual a la presión manométrica o hidrostática, si ustedes prefieren, más la presión atmosférica, ¿no? Entonces, esta presión manométrica se la mide con un manómetro o se la calcula, ¿ya? No simplemente porque yo lo estoy midiendo con el manómetro, no deja así, sino lo calculo, ¿ya? Entonces, normalmente en todos los ejercicios vamos a trabajar con presiones manométricas, ¿ya? O simplemente presión, ¿ya? Cuando me pida presión absoluta, por supuesto, yo tengo que añadirle esta presión atmosférica. Bien, si nosotros nos vamos allá arriba, aquí vamos a ver que dice unidades y escala de medición, ¿ya? Aquí me habla de una presión absoluta. Sabemos que vamos a hacer que la presión absoluta igual a la presión manométrica más la presión atmosférica, ¿ya? ¿De acuerdo? Pero fíjense, los piezómetros, porque no simplemente son los manómetros, tenemos piezómetros, tenemos manómetros, ¿ya? Lo que hacen es medirme esto de acá, ¿ya? Y esto que yo le voy a llamar barómetro me mide, la diferencia está acá. Simplemente este aparato me mide la presión atmosférica, ¿ya? Es decir, que un barómetro me mide la presión atmosférica. Un piezómetro, un manómetro, o la calculo, me mide lo que se llama presión manométrica, ¿ya? Entonces, obteniendo por el barómetro, yo puedo obtener la presión atmosférica, puedo calcularla o puedo medirla, esta presión, entonces yo puedo obtener la presión absoluta. ¿Queda entendido? Bien. Ya, entonces aquí de modo que indica la diferencia entre presión absoluta y presión atmosférica local. Esta diferencia se llama presión manométrica. ¿Por qué? Aquí vemos la fórmula que presión absoluta igual a presión manométrica más presión atmosférica. Por eso que allá me dice que la presión manométrica es igual a la presión absoluta menos
la presión atmosférica. Presión atmosférica. ¿Ya? Por eso dice hay una diferencia. Hay una diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica local. ¿Ya? Bien. Porque justamente ahí va la fórmula. Esa significa presión absoluta es igual a la presión atmosférica menos la presión absoluta. A eso se le llama presión al vacío. Ya cuando hay la diferencia. Dice que las presiones absolutas, manométricas y presiones de vacío son todas las cantidades positivas, ¿no? Entonces, una vez obtenida la presión aquí tenemos la presión al vacío. ¿Qué es lo que hace? Tenemos la presión atmosférica menos la presión absoluta, que presión manométrica, más la presión atmosférica. La presión al vacío viene a ser menos la presión manométrica, ¿ya? Según esa fórmula, ¿cierto? Entonces, también nosotros la presión al vacío va a ser la misma presión manométrica, pero de signo contrario, ¿no? El término vacío se utiliza para indicar que es un espacio de presión menor, nada más, ¿ya? De presión menor que la atmosférica, por eso es negativa acá, ¿ya? Simplemente, por eso dice, el término vacío se utiliza para indicar que en un espacio la presión es menor que la atmosférica. Nada más, porque sale negativo, ¿no ves? Y se entiende por presión atmosférica la presión reinante en el aire. Bien, cuando nosotros tenemos aquí la presión atmosférica es 1,033 kilopondios sobre centímetros cuadrados, o también está medida en pascales, pues lo que quieran, es 101,3 kilopascal a nivel del mar. Aquí tenemos una atmósfera que es igual a 1,01 barómetro, está en pascal, en kilogramos fuerza, centímetros cuadrados. Entonces, cuando tengan que utilizar una presión absoluta, bueno, depende de con qué valores usted está trabajando, ¿ya? Serán barómetros, serán pascales, kilogramos fuerza, no sé, ¿ya? Kilopondio. Entonces, ahí están todas las unidades a convertir. Bien, prácticamente esto es lo mismo. La presión absoluta y manométrica. Se mide la presión con respecto al cero absoluto. Se denomina presión absoluta cuando se mide con relación a la presión atmosférica como base. ¿Por qué? Porque la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica, ¿cierto? Aquí nuevamente, simplemente es un juego de palabras para mí. Presión absoluta, presión atmosférica más la presión relativa. Volvemos otra vez con otra palabrita. Presión relativa, ¿es lo mismo que presión manométrica? ¿Qué dice? ¿Es la misma presión? Sí. Presión relativa, presión manométrica, presión hidrostática, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Ya? Como base se denomina presión manométrica. Esto se debe prácticamente a todos los medidores de presión se registran cero cuando están expuestos a la atmósfera, por lo que miden la diferencia de presiones al tubo conectado. Bueno, eso es. Todo valor de presión absoluta siempre va a ser positivo. ¿Por qué? Porque le está sumando a una presión atmosférica. Siempre hay una presión atmosférica. Cuando nosotros estemos enfrente de los problemas, y yo le pida calcular presión,
Ustedes no me van a calcular la presión absoluta, me van a calcular la presión relativa o presión hidrostática, o si la miden, presión manométrica. ¿Ya? Muy bien. Fíjense, cuando estamos hablando de presión relativa, aquí en este ejemplo de aquí, sí, aquí vemos que esta es la superficie del líquido, superficie libre, ¿no? Cuando nosotros estamos calculando esa superficie libre, aquí vamos a tener una presión atmosférica reinante, lo que me da la atmósfera del lugar. ¿Ya? La presión atmosférica reinante del lugar. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros estamos midiendo, fíjense, si yo estoy considerando este punto, voy a tener una altura H. ¿No? Entonces, esta presión que yo voy a obtener aquí, porque vamos a ver que la presión varía con respecto a la profundidad que dicen ustedes. Varía, ¿no? Se va aumentando. Fíjense cómo se va aumentando en forma lineal. ¿Ya? Y vamos aumentando, por lo tanto, de aquí a acá voy a tener ese valor. En este punto de aquí, voy a tener en este punto cualquiera aquí, ¿no? A esa profundidad, en cualquier parte del líquido, yo voy a tener una presión relativa. Y esa presión relativa va a ser igual a gamma por H. ¿Ya? Bien, fíjense que aquí, si yo quiero calcular la presión absoluta, ¿ya? Si yo quiero calcular la presión absoluta, esta va a ser la línea de la presión absoluta. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, todo esto es constante. ¿Por qué? La presión, esto es constante, ¿no? Porque la presión atmosférica no varía. Entonces la que varía es esta presión relativa o presión hidrostática o presión manométrica, si la mide. La que varía es esa. Por lo tanto, como ustedes ven, la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión relativa. ¿Cierto? Y la presión relativa la calculamos con esta fórmula. ¿Ya? Bien, fíjense, si el líquido es agua, alfa va a ser 45 grados. ¿Ya? Así se calcula. ¿Ya? Tangente de 45 grados es igual a 1 y eso es igual a P sobre H. ¿De acuerdo? Por eso dice, si el líquido es agua, gamma vale 1 y el ángulo va a valer 45 grados. ¿Ya? Si estoy hablando de esta fórmula de aquí, ¿ya? Esta viene a ser la presión absoluta, que es igual a la presión inicial, que sería atmosférica, más el gamma por Y o gamma por H. En este caso, gamma por H o gamma por Y, esto es gamma. Gamma por Y o gamma por H, que sería la presión inicial que había o la presión hasta ese punto más otra presión. Y vamos a ver que esta es una de las fórmulas fundamentales para calcular presión. ¿Ya? Bien. Aquí tenemos otro cuadro. Bien. Sí, aquí vamos a tener
Este es un líquido con un gamma 1. Aquí tengo otro líquido con gamma 2. Y aquí tengo otro líquido con gamma 3. Fíjense que cada líquido tiene su peso específico propio. Y cada peso específico propio tiene su ángulo. ¿Ya? Su ángulo. Así como hemos dicho que la tangente para el agua, el ángulo es 45 grados. ¿Ya? Entonces, fíjense, esto de aquí, yo la voy a calcular como la presión en ese punto va a ser igual a gamma 1 por un H. Supóngase que esta sea H1. Entonces yo obtengo desde el inicio hasta ahí. ¿Ya? Si yo parto de ahí, fíjense como a mayor altura yo tengo otro líquido. Supóngase que esto sea H2. ¿Ya? La presión aquí en este punto de acá, ¿qué va a ser? Si ustedes se dan cuenta, es la presión que había antes, que sería esta de aquí, más esta presión de acá. Y esa presión yo la calculo como gamma 2 por un H2, ¿no? Entonces ya si yo le pido calcular en este punto P, la presión en el punto P, ¿qué me va a decir? La presión relativa, porque es una presión relativa, es igual a gamma 1 por H1 más el gamma 2 por el H2, ¿cierto? Porque se van sumando. Como ustedes ven, yo tengo otro líquido que sería de aquí hasta aquí. Esta es la presión que me da el gamma 3 por el H3. ¿Ya? Gamma 3 por H3. Entonces, si yo quiero la presión relativa aquí en el punto Q, a esa profundidad, presión relativa va a ser gamma 1 por H1 más gamma 2 por H2 más un gamma 3 por H3. Entonces, ya yo tengo la presión relativa, que sería todo esto en ese punto. ¿Ya? Pero si a mí me piden la presión absoluta, va a ser igual a esa presión relativa más la presión atmosférica, que ustedes tienen aquí como base ya una presión atmosférica. Entonces, en ese caso, la presión absoluta sería gamma 1 por H1 más gamma 2 por H2 más gamma 3 por H3 más la presión atmosférica. ¿Okay? Siempre y cuando le pidan la presión aquí en esta profundidad, a esta profundidad del líquido, o a cualquiera, ¿no? Lo que me interesa simplemente aquí es la profundidad. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Me entendieron cómo calcular las presiones relativas? ¿Sí o no? Bien. Entonces, de esa forma nosotros podemos encontrar las presiones relativas. Bueno, aquí, en este ejemplo, es lo que yo le escribí hace rato. Esto es la sumatoria, ¿no? Esta que me dice sumatoria de Y1 por el delta de Y1, por ejemplo, sería el gamma 1 por el Y1 más el gamma 2 por el Y2 más el gamma 3 por el Y3.
más la presión atmosférica. Entonces, como ustedes ven, hasta aquí es lo mismo que habíamos visto. Yo puedo calcular esta presión, que es la presión relativa. ¿Ya? Y, por supuesto, cuando yo esté tomando de aquí hasta acá, vendría a ser la presión absoluta. ¿No? Pero la presión atmosférica es constante, ¿no? En este caso, fíjense que si el gamma del líquido, mientras más grande sea el gamma del líquido, fíjense cómo varía esto de acá. Aquí, fíjense las pendientes son mayores. ¿Se dan cuenta? Aquí como gamma 3 es mayor que gamma 2, la pendiente es mayor aquí. ¿Ya? Pero ese gamma va a depender el ángulo. Tita va a depender del líquido. ¿Ya? Entonces ese sería un ejemplo donde los titas van a ser mayores. Entonces, por supuesto que eso es proporcional a lo que es la subida del ángulo es proporcional a la subida del gamma del líquido. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, como yo les digo, en vez de decir presión manométrica o presión hidrostática, podríamos decir presión relativa, nada más. ¿Ya? Presión relativa. ¿Ya? Si todo fuera el mismo gamma, si yo quiero calcular aquí la presión en el punto P o en el punto Q, y todo esto fuera el mismo gamma, simplemente usted me dice, pues la presión en Q es igual al gamma del líquido por H, nada más por este H total, ¿no ves? Pero aquí cuando hay sumatoria es porque son diferentes líquidos, ¿ya? Que tienen diferentes gammas. Bien. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? ¿Se entendió estos dibujos? Bien, estamos hablando simplemente de presiones, ¿no? Y de cómo yo puedo medir las presiones, ¿no? O cómo las puedo calcular las presiones, ¿no? Cuando yo escribo en la fórmula presión es igual a gamma por H o presión es igual a fuerza sobre área, ¿estamos calculando diferentes presiones o la misma presión? ¿O a eso qué le llamo? ¿Presión absoluta, relativa, manométrica? ¿Qué le llamo? Porque las dos fórmulas me calculan presión. Viene a ser la misma presión, ¿no? Sino que yo cuento con diferentes datos nada más. Pero por supuesto que esta es la que vamos a presión relativa o hidrostática, la que siempre vamos a estar calculando. ¿Por qué? Porque yo iba a tener diferentes líquidos. ¿Ya? Bien. Aquí, a ver si leen esto de aquí. El signo negativo dice, indica que la presión disminuye al aumentar la altitud. ¿Cierto? Entonces yo pregunté, ¿en La Paz tenemos mayor o menor presión? Mayor presión. Menor.
Menor presión atmosférica. Menor presión. A mayor altura, menor presión. Menor presión, a mayor altura, menor presión. Sí. Por ejemplo, aquí tengo la superficie del líquido, ¿ya? Una cosa es a esta H y otra cosa es medir la presión aquí a esta H1, ¿no? Como ustedes ven, aquí tenemos la presión atmosférica, ¿ya? La presión es mayor en Q o menor que en Q. Yo creo que ahí el libro, no sé, para mí está errado. Porque nosotros vamos a considerar positiva hacia abajo, a mayor profundidad, vamos a tener mayor presión, ¿ya? Por eso es que nosotros vemos ese esquema, que si yo estoy considerando a esta profundidad acá, y esta altitud, la presión varía de esa forma. A mayor profundidad hay mayor presión, ¿ya? A mayor altura hay menor presión, ¿cierto? Porque ya se hace negativa. Por eso dice la diferencia de presión es igual a gamma por diferencia, menos gamma por diferencial de H. ¿No? Bien. Yo les pregunto, la presión, esta presión que nosotros hemos dado acá arriba, ¿dónde se tomó esa presión? De 1,033 kilopascales sobre centímetros cuadrados. ¿Con referencia a qué? Al nivel del mar, ingeniera. Con referencia al nivel del mar, ¿cierto? ¿Será que hay mucha variación? No sé si les pasé yo un cuadro donde tengo las presiones atmosféricas en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, digamos, hay una ligera variación ahí. Claro que no es mucha, pero varía. Esa presión 1.033 es con referencia al nivel del mar, ¿ya? Es con referencia al nivel del mar. Bien. Lo que yo les había comentado anteriormente y les había explicado cuáles eran las medidas de presión, y aquí me dice la presión expresada como la altura de un fluido, que es otra forma de anunciar o enunciar la presión, ¿ya? Milímetros de mercurio, pulgadas de agua, metros de, qué sé yo, glicerina. ¿Por qué? Porque vamos a tener que presión es igual a gamma por H, por lo tanto H igual a presión sobre gamma. Dice, la altura de presión representa la altura de un fluido homogéneo que produzca la presión dada. Imagínese un depósito de líquido abierto cuya superficie no experimenta presión. Cuando estemos hablando de ejemplo, yo tenga un gamma de un líquido aquí y aquí tenga la superficie. Yo les pregunto, ¿cuánto es la presión en el punto Q? ¿Qué me van a considerar ustedes ahí? Que está abierto a la atmósfera, el líquido. Está abierto a la atmósfera. Pero cuando estemos calculando, a no ser que yo le diga presión absoluta, usted no la considera la presión atmosférica, ¿ya? Entonces, cuando yo no considero la presión atmosférica, estoy hablando del P de Q en esa superficie. El P de Q en la superficie va a ser 0. Pero estoy tomando en cuenta la presión relativa. Eso en líquidos abiertos.
cuya superficie no experimenta presión, dice. ¿Por qué no experimenta presión? Porque vamos a ver que la presión va aumentando con respecto a la altura, por lo tanto aquí no hay presión. En este punto la presión es nula. Acá, si esto es H, la presión en este punto es gamma por H. ¿Ya? Por eso es que si la superficie tiene un depósito, el depósito, el líquido que está en el depósito está abierto, entonces usted ahí en la superficie le pone presión igual a 0. ¿Ya? Por eso dice, en cuya superficie no experimenta ninguna presión, por este esquema de acá. ¿Ya? Aunque en realidad, dice, la presión mínima sobre cualquier superficie del líquido es la presión de su propio vapor. ¿Ya? Descartando este detalle por el teorema, la presión a cualquier profundidad es gamma por H. Bueno, estamos hablando de presiones relativas. Si se supone que gamma es igual o constante en todo este líquido, ¿no? Porque ya hemos explicado más arriba que si cambia, también vamos a ver que la presión al fondo va a ser una sumatoria de presiones de los que nos dan los diferentes líquidos. Por eso dice, se supone que gamma es constante. Cuando yo quiera utilizar esta fórmula, voy a suponer que el líquido es el mismo y que no varía, y que gamma no varía, ¿no? Entonces, existe una relación explícita entre presión y H. Esto es presión, fuerza por unidad de área, es equivalente a una altura H de un fluido con un peso específico constante. ¿Ya? Entonces, como vemos, puedo calcular esto. Bien. Dice, es conveniente expresar las presiones que se producen en un fluido en términos de altura de fluido. Cuando estemos hablando, por ejemplo, en hidrostática, ¿ya? Vamos a ver una altura, vamos a hablar de alturas de líquidos, alturas debidas a presiones, por supuesto, ¿no? Vamos a tener una altura debida a la presión. Si es hidrostática, simplemente una altura del H debido a la presión. Pero si es siempre y cuando esa sea una presión relativa. Si me piden la presión hidrostática absoluta, entonces usted tiene que ponerle presión atmosférica más el H en milímetros de mercurio, por ejemplo, de la atmósfera, más el H del milímetro del líquido, ¿ya? Así la puede expresar la presión absoluta. Cuando estemos hablando en hidrostática, como ya hay un movimiento del agua, aparte de la altura en el lugar donde yo me encuentro, de la presión donde yo me encuentro, o hay un desnivel entre un tubo, por ejemplo, que está inclinado y hay un desnivel, entonces hay una, debida al desnivel, debida a la altura H, simplemente, ¿ya? Y después otra consideración es debida a la presión, la altura medida como presión. Y luego vamos a considerar una altura debida a la velocidad del líquido, ¿ya? Entonces, vamos a ver que la ley de Bernoulli justamente me dice que desde el punto A hasta el punto B, hay una energía cero y yo la puedo calcular en los dos puntos, ¿no? Siempre y cuando considere alturas de presión, alturas de nivel y alturas de velocidad, ¿ya? Sin embargo, acá en hidrostática, alturas de presión simplemente, ¿ya? Bien. En hidrodinámica vamos a considerar los tres tipos de altura. No había habido más. Ahora, me dice la presión atmosférica es la presión reinante en el aire. Alrededor nuestro varía ligeramente con las condiciones meteorológicas y decrece con la altitud.
al nivel del mar, bueno, ya sabemos que son 700 milímetros de mercurio. Si estamos hablando de altura, de presión, el término vacío se utiliza para indicar que en un espacio la presión es menor que la atmosférica. Por ejemplo, si se bombea hacia el exterior el aire contenido en un depósito hasta que la presión en su interior sea igual a 0,7 y la presión 1,03, se dice que el vacío en el depósito es la diferencia de presiones. Eso ya lo hemos visto, cómo encontrar la presión al vacío. La fórmula que hemos visto anteriormente. La atmósfera se divide en 4 capas, dice la troposfera, que es la más cercana a la Tierra, la estratosfera, la ionosfera y la exosfera. Para que las condiciones que cambian con el tiempo y la altitud en la atmósfera, las capas son más gruesas en el ecuador y más delgadas en los polos. Basamos los cálculos en la atmósfera estándar, que es la altitud de 40 grados. ¿Ya? Fíjense, ¿qué significa esto? Que prácticamente cuando estamos en esa latitud, ahí vamos a dar nuestro gamma atmosférico, nuestra presión atmosférica, ¿ya? Que es estándar. Porque si nosotros nos subimos, nos bajamos, nos mantenemos en otro lugar, vamos a ver de qué va a cambiar, ¿ya? Va a cambiar. Y ahí hay un cuadro de cómo va a ir cambiando, más o menos. Bueno, eso ya lo pueden ver aquí. Bueno, eso es ya la forma, digamos, de cómo es cómo varía en desde aquí hasta ahí. Tenemos la troposfera, esta es la estratosfera y esta es la ionosfera, ¿ya? Esto, digamos, ya es lo más lejano, ¿no? Entonces no nos interesa. Por eso es que nosotros lo más cercano a la Tierra vamos a trabajar en este punto, ¿ya? ¿Y cuál es la magnitud estándar? Sería aquí, cuando están los 40 grados más o menos, ¿ya? De latitud 40, entonces vamos a obtener el 101.3 kilopascal. Bien, bueno, eso ya es conocimientos generales, ¿eh? Bueno, jóvenes, ya casi se nos hizo la hora. La próxima clase vamos a hacer las ecuaciones fundamentales de la hidrostática, la ley de Pascal, esa es la presencia de la ley de Stevin, ¿ya? Justamente aquí, ¿qué son los piezómetros? Por ejemplo, hace rato hablamos de la unidad de, esto lo vamos a, la demostración del principio de Pascal, que eso es muy importante, ¿ya? Y esta, la ecuación fundamental. La ecuación fundamental de la hidrostática, vamos a hacer que presión es igual a presión cero, presión atmosférica más gamma por H, ¿ya? O lo que es lo mismo, presión atmosférica más el ρ por la gravedad por H, que viene a ser esa, la ecuación fundamental de la hidrostática. Aquí la podemos verificar. Vamos a ver. Bueno, aquí vamos a demostrarlo la próxima clase y vamos a demostrar justamente que la presión es la misma, ¿ya? La presión es la misma. ¿Y cómo cambio ahí? ¿Cómo calculo? Digamos, si yo tengo una lámina o una placa ahí, ¿no? Sobre un área dada, ¿ya? Sobre un área dada acá. La ley de Pascal, que es una de las leyes más fundamentales para calcular la presión ejercida sobre un fluido, ¿ya? Vamos a ver que
La ley de Pascal me dice que la presión es la misma en todas las direcciones y vamos a demostrar de que esta fuerza es la misma que esta y es la misma que presión que ejerzo sobre esta cara y sobre esta cara. Y eso lo vamos a demostrar y vamos a ver de que la fuerza en las tres caras son iguales, matemáticamente, ¿no? Es decir, que la presión tanto en Y, en S y en X son iguales, eso vamos a demostrar. Que esta presión ejercida aquí, la presión ejercida sobre esa cara, yo le llamo PDS, es la misma que en esta cara, ¿ya? Bien, eso es lo que tenemos que demostrar. Y luego vamos a ver qué pasa con esta que se llama... ¿Alguien reconoce esto de aquí? Ese dibujo, ¿alguien lo reconoce? ¿Alguien me puede decir qué es? La prensa hidráulica. Es la prensa hidráulica, ¿no ven? Fíjense, eso es la prensa hidráulica, se ocupa bastante. Y simplemente lo único que tenemos que tomar en cuenta es que aquí hay un área, aquí hay otra área, fíjense. Esta fuerza, la fuerza que yo voy a poner aquí es igual a esta fuerza de acá, ¿no? Entonces, porque en este nivel de aquí, estoy dibujándola, yo les pregunto, ¿varían las presiones? No. No. La presión en 1 voy a decir que es igual a la presión en 2. ¿Y cuál es la presión en 1? Fuerza sobre área. 1. ¿Y cuál es la presión en 2? Fuerza 2 sobre el área 2, ¿no? Entonces, vaya a saber, vaya a calcular la fuerza 1 o vaya a calcular la fuerza 2, ¿no? Por ejemplo, usted me va a decir un ejemplo que yo le puedo dar. Calcule esta presión que yo puedo ejercer aquí. Yo puedo ejercer aquí. ¿Qué presión debo ejercer aquí para poder sostener, por ejemplo, ese automóvil ahí, que no se me hunda, que no se me achate, digamos, ese cilindro, ¿no ve? Entonces, es fácil eso, ¿no? Eso normalmente se le llama prensa hidráulica, gato hidráulico, etcétera, ¿no ve? Bien. Y vamos a hacer la ley de Stirling o la diferencia de presiones. Vamos a demostrar. Esto ya es más interesante, pero aquí vamos para no repetir esto. Presión absoluta y presión manométrica. El barómetro, dice, es un instrumento empleado para medir la presión atmosférica. Un barómetro sencillo está compuesto por un tubo transparente de longitud superior a 762 milímetros, ¿ya? Quiere decir que este tubo de aquí es más grande siempre que este tubo de aquí, que es de vidrio, debe ser mayor a los 762 metros, ¿ya? Milímetros. Y que está hundido en un recipiente abierto que contiene mercurio. Esta parte de acá es mercurio, ¿ya? El tubo tiene cerrado el extremo superior. Aquí está cerrado, ¿ya? Por eso es que me permite encontrar la presión atmosférica. Se puede calcular alcanzando el H, ¿ya? Y eso normalmente para una presión estándar es 760 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir? Que si yo sumerjo este artefacto, no hay otra presión. Oh. Un ratingo, se me fue. ¿Ya? Aquí no hay otra presión, sino simplemente la presión atmosférica. ¿Ya? Entonces, lo que yo estoy tratando de calcular es la presión que hay aquí, en esta superficie. Para calcular esa presión, entonces yo tengo que saber cuánto eleva
el mercurio a la altura H. Entonces me da la presión atmosférica en milímetros de mercurio. ¿Ya? Este mecanismo articulado diagrama es un cilindro que se ha hecho en el vacío, dice. ¿Ya? De esa forma, el barómetro me mide la presión atmosférica. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, un piezómetro. ¿Ya? Cuando queremos medir la presión de otros líquidos, podemos utilizar el piezómetro, que es uno de los instrumentos más sencillos para medir las presiones de líquido, y consiste en unir un tubo a la pared del depósito. ¿Ya? ¿Cuál es el tubo? El tubo que yo estoy uniendo. Este de aquí. Midiendo la altura que logre el líquido en el tubo, puede determinarse la presión del líquido. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, quiero calcular a qué presión está este líquido, y este líquido tiene un gamma cualquiera. Entonces, para medir eso, yo le conecto este tubo y vamos a calcular este H. ¿Ya? Calculando ese H, entonces yo puedo calcular a qué presión está ese material que yo tengo dentro de esa esfera. En este caso, una esfera, ¿no? Ya, dice, para evitar la influencia de la capilaridad, el diámetro del tubo debe ser mayor o igual a 13 milímetros, ¿ya? Porque fíjense, para tubos menores a 10 milímetros, menores o iguales a 10 milímetros, ¿qué efecto sucede ahí? Vamos a tener un efecto de capilaridad, ¿no? Un efecto de capilaridad. Por eso es que este tubo que yo inserto aquí, para medir esta presión que está ahí adentro del líquido, entonces yo lo voy a hacer con un diámetro mayor a 13 milímetros. Normalmente son muchos mayores, ¿no? 1 centímetro, qué sé yo, 2 centímetros, digamos, puede ser ese tubo. Bien, entonces, piezómetro, aquí tenemos un ejemplo de un piezómetro. Vamos a ver varios piezómetros también. Piezómetros en U. Y vamos a ver varios tipos de piezómetros, como así. Vamos a ver varios tipos de manómetros. ¿Ya? Varios tipos de manómetros. Bien. Queda claro, el barómetro mide la presión atmosférica. Los piezómetros y manómetros miden las presiones manométricas o presiones relativas que hay dentro de un líquido. ¿Ya? Y luego vamos a tener que la presión absoluta es igual a la presión manométrica o presión relativa más la presión atmosférica. ¿Ya? Bien, todo esto de acá, que estamos acá arriba, lo dejo para la próxima clase, para que nosotros podamos explicar. ¿Ya? Vamos a explicarlo no tan igual aquí, lo vamos a hacer un poquito diferente, pero a un lado voy a poner el enunciado acá y acá al lado lo vamos a empezar a dibujar de nuevo y explicar mejor. ¿Ya? Bien, ¿alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna consulta? Bien. Por lo menos yo estimo unas 3 clases más. 3, 4 clases más será. Y podemos estar dando el primer parcial. ¿Ya? Para que no nos sorprendamos. A ver, vamos a ver, espérense un ratito. Tenemos clase el 8, el 13 y el 16. El 20, 23. Ya, para el 24 vamos a tener el primer parcial. Anótense, por favor. No, para el sábado 23.
¿De acuerdo? Para el sábado, ingeniera. Pero ¿a qué hora sería? Ya, ustedes ya nos ponemos de acuerdo. Ya puede ser 7 de la mañana, 1 de la tarde, 2 de la tarde, la hora que ustedes quieran. Para no perder clase, porque estamos muy con el tiempo muy corto, jóvenes. El semestre termina los primeros días de marzo, ¿no ven? Finales de marzo tenía entendido. ¿Tiene? No sé, creo que a mí me pasaron que hasta el 10 de marzo era la entrega de nota, creo. No, era hasta final de marzo. Hasta final de marzo, bueno, mejor todavía, pero igual estamos apretados porque viene lo más importante, lo más interesante viene. ¿Ya? Hasta ahorita casi no hemos hecho nada, ahora recién viene lo bonito. ¿De acuerdo? Entonces quedamos hasta... Ajá. El sábado a las 9 de la mañana estaría bien, o en la tarde. Ya nos ponemos de acuerdo un día antes o unas 2 clases antes, ¿ya? Pero que sea sábado para que podamos aprovechar las clases mejor, ¿ya? Ahorita no avanzo más porque yo quiero que ustedes vayan captando también, no de golpe todo, ¿no ves? La próxima clase hacemos la teoría de lo que nos falta y nos ponemos a hacer ejercicio, ¿ya? Y después las otras 2 clases también vamos a hacer la teoría de superficies planas y curvas sumergidas, y ahí vamos a hacer otro tipo de ejercicios también, ¿no? Y ya vamos listos para dar el parcial, ¿ya? Porque el programa de la segunda unidad sería hasta aquí, ¿ya? Fíjense, prácticamente nos faltaría la ley de Pascal y la ley de Stevin, que lo vamos a hacer la próxima clase, la ecuación fundamental también. Bueno, y esto de aquí esto ya está. Y donde nos va a llevar un poquito más de tiempo es aquí, ¿ya? O sea que esto y esto lo podemos hacer en media hora y nos podemos poner a hacer ejercicio, ¿ya? Y luego nos queda un poquito más pesado, digamos, y yo le voy a asignar unas 2 o 3 clases más, sería para lo demás. Unas 3 clases sería, ¿no? Yo les prometo que la ley de Pascal, Stevin, la ecuación fundamental de la estática, lo vamos a ver en una media hora y nos vamos a poner a hacer los ejercicios, ¿ya? Y ahora fuerza sobre áreas planas y curvas, ya eso es otra clase, y ya también no es tan complicado, eso es fácil, ¿ya? En 2 o 3 clases ya podemos hacer eso, en 2 clases lo podemos hacer eso, ¿ya? Por lo tanto, está bien nomás el 23, ¿ya? ¿De acuerdo? Bien, joven. Sí. Sí, está bien. Ya. ¿El práctico lo están haciendo individual o lo están haciendo por grupo? No me acuerdo cómo hemos quedado. Grupal. Grupal. ¿De a cuántos están haciendo? ¿De 5? Ya, de a 5 entonces, ya, el práctico grupal de a 5. Y vamos a seguir conservando ese grupo hasta el final porque después van a haber exposiciones, ¿ya? Poner. ¿De acuerdo? Bien. Entonces vamos a quedar ahí por ahora. El viernes les prometo quedarme de 9:15 hasta las 11:30, porque allá vamos a tener que practicar bastante, ¿ya? Bien, entonces nos vemos el viernes, jóvenes. Ay, Dios mediante, no sé. Les voy a pedir un favor, un gran favor. El viernes creo que se va a operar de la vista mi hijo, pero no sé a qué hora, ojalá no sea en la mañana, ¿ya? Si es en la mañana, porque no estoy sola, mis otros 2 hermanos han viajado,
Entonces, si en caso yo tenga que ir con él a hacerle la cirugía, yo le voy a pedir permiso, pero un día antes, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Ok, ingeniera. Ojalá no sea en la mañana, porque recién lo están programando, ojalá sea en la tarde la cirugía, ¿ya? ¿De acuerdo? Bien. ¿Les avisa entonces ya? ¿Bien? Dios mediante, nos vemos el viernes, sí. Claro, por eso el mismo viernes la podemos reponer, ¿ya? Puede ser en la noche, por ejemplo, para que a ustedes no se le cruce con otra materia, ¿ya? Sí, ingeniera. ¿Ya? Bueno, ok, bien, pero de todas maneras tenemos que reponerla a la clase, ¿ya? Bien. Entonces nos vemos Dios mediante el viernes, jóvenes, cuídense, por favor, cuídense, cuiden a su familia, cuídense a sus padres, por favor, jóvenes, ¿ya? ¿De acuerdo? Con esta pandemia estamos demasiado graves, ¿ya? Bien, hasta luego, jóvenes. Adiós, hasta luego.